cuando Él a través de su alabanza nos quebranta el corazón y nos lleva a meditar en cuanto a lo que Él ve la necesidad de cada uno de nosotros. Pues bueno, hoy, por su infinita misericordia, como decía el canto, el Señor me permite abrir su palabra y compartir con ustedes un mensaje que viene justamente de Él. Vamos a orar y vamos a pedirle dirección a Dios para que sea Él que nos bendiga, sea Él nuestra guía y sobre todo que sea Él que nos hable a nuestras mentes y a nuestro corazón. Padre, te damos gracias porque nos has permitido una vez más entonar un canto y ahora nos toca escuchar tu palabra. Padre, yo te pido que en mí pongas palabra de entendimiento, Señor, para poder expresar lo que tú nos quieres enseñar este día. Pon el denuedo y que los oyentes entiendan que eres tú hablando a través de este instrumento que tú vas a utilizar el día de hoy. Pon colirio en nuestros ojos y pasa un hisopo en nuestros oídos para poder entender tu mensaje el día de hoy. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra y todo el honor. Te lo pedimos en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pues he titulado esta pequeña enseñanza La libertad cristiana. Estamos viendo en estos tiempos momentos difíciles de entender lo que es el cristianismo y de qué, cómo y de qué manera nosotros como cristianos debemos vivir. Vayamos a la Escritura y vayamos al Salmo 119, que nos dice aquí un ejemplo de alguien que vivió en libertad. Y en la libertad donde él se gozaba justamente cuando recibía una enseñanza, una palabra de parte de Dios. Vamos a hablar del rey David. Salmo 119, versículo 45. Dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tu testimonio delante de los reyes y no me avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Aquí el salmista nos hace un énfasis muy grande en cuanto a la libertad que tenía el rey David cuando escuchaba palabras de Dios. Esa misma libertad y ese mismo énfasis de lo que nosotros debemos entender, porque él dice que porque busqué tu mandamiento. Cada uno de nosotros estamos buscando cada día la palabra de Dios para entenderla de una manera como Dios quiere que la entendamos. No por capricho de hombre y no por mandato de hombre, sino que sea a través de la revelación del Espíritu Santo que venga esa palabra a nuestras vidas y justamente haga estrago, haga transformaciones como Él lo quiere hacer en cada uno de nosotros. Y dice ahí el versículo 46, hablaré de tu testimonio delante de los reyes y no me avergonzaré. Que tu caminar cristiano en estos postreros tiempos pues sea la imagen viva del Cristo. Sea como el Señor estuvo un día como tú y como yo, caminando igual por las calles, por los barrios, por donde tú quieras ir a testificar de Él. Por eso dice, hablaré de tu testimonio. ¿Qué testimonio te ha dado Cristo a tu vida? ¿Qué ha hecho Dios en cuanto a la obediencia a la Escritura?
¿Qué ha hecho Dios en ti? Eso es lo que quiere decir aquí el salmista, porque él hace mucho énfasis en donde dice que hablaré tu testimonio. Jesús nos deja en su palabra y nos dice, ejemplo he dejado para que sigáis mi pisada. Entonces ese ejemplo, ese testimonio que dio un día el Maestro, también tiene que estar reflejado en ti y en mí, para poder testificar a las naciones, al pueblo, a los reyes. Y dice ahí, y no me avergonzaré. No te avergüences que vas a ser señalado. No te avergüences cuando no quieran recibir esta palabra que Dios te ha confiado, esta palabra que no ha sido leudada, sino que está escrita tal y cual, como está aquí en la Biblia, está escrita en tu corazón. Y de eso tú vas a dar testimonio. ¿Por qué? Porque dice ahí, yo no me avergonzaré, y tú tampoco, ni yo me voy a avergonzar, de que ahora sí puedo decir, Cristo vive en mí, porque mi vida ha sido transformada. Y no me voy a avergonzar. Me regocijaré en tus mandamientos, dice. Hoy, al comienzo de esta alabanza y la lectura que hizo el hermano, justamente es un gozo cuando el Espíritu de Dios habla a la congregación. Es un gozo porque es la palabra de Dios que llega a tu vida, a tu corazón, y te hace entender que es el mismo Dios aquí en medio de nosotros. Fue un tiempo, el Espíritu de Dios se ha derramado en estos postreros tiempos, pero en aquellos corazones que siguen rectamente bajo los estatutos de las Escrituras, bajo los estatutos que Él ha escrito. Y eso es lo que Dios nos lleva y nos invita a regocijarnos en sus mandamientos, de los cuales es amado. Cada cristiano, cada creyente, como en aquellos tiempos, el pueblo de Israel se deleitaba en la palabra de Dios. Pero también después de su deleite, vemos cuánta historia dice en las Escrituras, que el pueblo se apartó también de él. Que no sea eso que suceda hoy en estos postreros tiempos al pueblo cristiano. La misma Escritura dan fe de ello. Dice, sé salvo de esta perversa generación. ¿Cuánta maldad no vemos? ¿Cuánto daño en la naturaleza no vemos? Pero ahí donde nos lleva a nosotros a recapacitar y decir, Señor, guárdame y llévame bajo tu estatuto. El texto de nuevo, por favor. Dice el 48, alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé. Ahí hace énfasis de nuevo el rey David o el salmista. ¿De qué? Él alzaba su mano a que alabar a Dios, a dar agradecimiento a Dios por todo lo que Él le mostraba. ¿Cuánto nosotros debemos hacer igual? Darle agradecimiento a Dios porque sus mandamientos y sus estatutos están puestos en nuestro corazón. Esas leyes de las cuales dice la Escritura han sido grabadas justamente en tu corazón. Dice, y meditaré en tus estatutos. Nos llama a meditar en la palabra, nos llama a escudriñar la palabra, nos llama a que por la palabra sea revelado los misterios de Dios. A tu vida Dios te ha revelado muchas cosas y de esas cosas lo único que te pide Dios es obediencia. ¿Por qué? Dios te ha transformado, Dios te ha dado una palabra de exhortación en el momento de la exhortación. Dios te ha dado una palabra de aliento en el momento de la aflicción. Y te ha levantado y te ha guiado. ¿Por qué? Porque justamente Él mira el corazón. Él mira cómo debemos andar y cómo debemos caminar delante de Él. Amén. Vayamos al Evangelio de Juan. Tú como cristiano y yo como cristiano debemos andar en esa libertad, no por imposición de hombre. Que tu guía sea siempre la palabra de Dios. Que siempre sea el reflejo de tu vida y de tu caminar cristiano la palabra de Dios. No conocimiento humano. Porque si vamos al conocimiento humano, tú tienes un título,
tú tienes un grado, tú no tienes, pero cerremos entonces las escrituras y hablemos de lo que tú quieras. Pero si vamos a hablar de Dios, vamos a hablar y vamos a respetar esta Biblia, esto es sagrado. Y aquí Jesús justamente nos invita a través del evangelista Juan de cómo debemos andar en la libertad que Él nos ha dado. Ya nosotros hemos sido libres, dice la Escritura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dice aquí, si me amáis, guardad mi mandamiento. Y yo rogaré al Padre. El mismo Jesús está intercediendo ante el Padre por ti y por mí. Porque Él está rogando. Él ve tus debilidades, Él ve tus aflicciones, Él ve cómo y de qué manera te hace falta un amor, te hace falta un aliento para exponer justamente la palabra de Él. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Vamos a ver aquí cada versículo que nos da a entender Dios a través de aquí del evangelista. Dice el versículo 15, si me amáis, cuando tú amas a alguien, tú te desvelas. Tú haces todo lo posible por agradarle a esa persona. Cuando Jesús te está hablando aquí a través del evangelista Juan y le dice, si me amáis, es una actitud de reverencia a Dios. Es una actitud de la cual tú debes todos los días clamar y pedirle a Él. ¿Para qué? Para que Él te llene. Buscaréis, dice las Escrituras, y hallaréis. Tocad y abriré. Entonces aquí el énfasis que nos hace es la actitud cotidiana de amor y obediencia a la palabra de Dios. Por eso dice, si me amáis, guardad mi mandamiento. ¿Qué es lo que nos pide Dios en estos postreros tiempos? Que guardemos su palabra, pero su palabra que dé vida a nosotros y a través de nosotros dar vida justamente a otros. Y yo rogaré al Padre, ¿quién intercede ante Dios por ti y por mí? Justamente el mismo Jesús. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. La palabra consolador viene del griego paracleto, que significa alguien llamado para ayudarte. Dios está al lado tuyo. Si Él viene y te entrega el consolador, que es el Espíritu Santo, pues el mismo Dios está al lado tuyo para ayudarte en todo. ¿Por qué? Tenemos un pasaje antiguo testamentario que nos da pie a lo que Jesús viene hablando aquí. Justamente dice la Escritura que Enoc caminó con Dios y dice que él no vio muerte porque Dios lo llevó, Dios lo traspuso. Imaginemos la escena, Enoc y Dios. Pero vamos a quitar a Enoc y vamos a ponerte a ti con tu nombre y al lado tuyo el Señor. Si tú caminas y llevas al lado tuyo al Señor, pues las decisiones en tu caminar cristiano tienen que estar marcadas con el Señor. Tú no te vas a equivocar porque lo tienes a Dios ahí al lado tuyo. Las decisiones que vas a tomar por algún asunto personal o por las decisiones del reino, pues tú tienes que tener una delicadeza, un oído de parte de Dios para que tome esa decisión. ¿Por qué? Porque ahí tienes al Consolador. El Consolador está al lado tuyo todos los días, dice la Escritura, hasta el fin de los tiempos. Dice, otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. ¿Qué significa el Espíritu de verdad? Para que tú tengas esa libertad para hablar a Dios. La Escritura mismo te dice, buscaréis la verdad y la verdad te hace libre. Si la verdad te hace libre, pues justamente te lleva a tener un encuentro genuino con el Señor.
te lleva a que tu caminar cristiano te sienta en la libertad, no te sientas ya en la esclavitud como antes de conocer a Dios estábamos en nuestra esclavitud de pecados. Dios te hace libre, pues en esa libertad tienes que servirle al Señor. ¿Por qué mucho pueblo de Dios todavía hoy batalla con alguna ira, con algún enojo? Dios no lo ha hecho libre. O tú no le quieres dar las cargas y no le quieres entregar las cargas al Señor. Porque es una promesa, el Espíritu de verdad. Y el Espíritu de verdad da pie de cómo está tu caminar cristiano delante de Dios. Porque delante de los hombres todos estamos bien. Pero quien escudriña los corazones y el Espíritu de verdad justamente te da pie a que nos examinemos cada día a través de las Escrituras. Dice, el cual el mundo no puede recibir. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, dice la Escritura, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso el mundo no lo puede recibir. Tú y yo hicimos una decisión para andar en esa libertad. Tú y yo decidimos voluntariamente dedicarle la vida al Señor. Por eso nosotros sí lo hemos recibido. Porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu te da vida, te da esa libertad para que tú puedas andar delante de los hombres. Voy a citar unos ejemplos que me parecieron muy congruentes en el estudio que estamos dando. Dice así, el hombre nace libre, responsable y sin excusa. La libertad es un lujo que no todos pueden permitirse. Las cadenas de la esclavitud solamente atan las manos. Es la mente la que hace al hombre libre o esclavo. Podemos adquirir la libertad, pero nunca se recuperará una vez que se pierde. Vamos a ver unos ejemplos a través de la Escritura de alguien que estuvo preso en sus pecados, pero también vamos a ver cuando Dios lo transforma y le da la libertad. A través de esa libertad honró mucho a Dios. Se trata del apóstol Pablo. Vayamos a Romanos capítulo 7. Dice el versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautiva la ley del pecado que está en mi miembro. Miserable de mí, ¿quién me librará este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Está hablando aquí el apóstol Pablo antes de su conversión, porque aquí está hablando cómo él era en su vida pecaminosa. Entonces vemos que aquí él está bajo una esclavitud, pero vamos a ver el énfasis de cada versículo que nos dice. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo estaba en aquellos tiempos persiguiendo a los cristianos. Él pensaba que le estaba honrando a Dios matando a los cristianos. Él pensaba que en su momento de la persecución a la iglesia le estaba honrando a Dios. Pero cuando
vino la revelación de la gracia de Dios, pues él clamó y dijo: miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de muerte? Hay uno solo que libra de pecado, y ese es Cristo Jesús. Vamos a ver ahora qué hizo Dios cuando transformó esa vida y la llevó a la libertad de la cual Cristo a cada uno de nosotros nos pide. Romanos 8. Voy a leer el versículo 1 porque no lo tenemos proyectado, porque quiero hacer el énfasis justamente de lo que viene. Dice el versículo 1: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es la libertad que Dios, en su infinita misericordia, se la dio a un hombre. Esa misma libertad hoy en día Dios te la da a ti, para que en esa libertad pues tú puedas servirle al Dios vivo en todas las áreas de tu vida, y que sea justamente que sea Dios quien te lleve a esa libertad. Por eso aquí vemos el ejemplo de alguien que vivió en esclavitud, y vemos también a alguien que le glorificó a Dios con su vida, cuando él clamó y dijo: miserable de mí, ¿quién me librará? Pues ¿quién lo libró a él? Dios. ¿Quién te va a librar a ti? ¿Y quién te va a dar esa libertad plena que necesitas para honrar y servir a Dios? Pues el mismo Dios a través de las Escrituras. Vemos el ejemplo cuando alguna persona por A o B razones cometió un error y está preso. Él está anhelando esa libertad. Él está anhelando salir a ver a su familia. Pero cuando llega justamente el día de la libertad, ¿cuánto gozo no hay en esa persona? ¿Cuánto gozo, cuánta alegría no hay en ese momento de esa libertad? Ese mismo sentir debemos tener nosotros en agradecimiento por lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. No éramos merecedores de esta libertad porque estábamos esclavos de nuestros delitos y pecados. Ahora que estoy libre, vivo para Cristo, pues tenemos que estar muy agradecidos para que esa libertad plena que haya en mi vida, yo pueda adorar, yo pueda hablar y sobre todo pueda glorificar el nombre de Cristo. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que su pueblo se levante, que su pueblo predique la palabra, que su pueblo haga misericordia, que su pueblo vaya donde el necesitado. Eso es lo que necesita Dios en estos tiempos. Que se levante la iglesia y diga: heme aquí, envíame a mí. Hay mucho pueblo todavía que no quiere obedecer a Dios, que no quiere entregar su vida a Dios. Despréndete todo. Pablo lo dejó todo. ¿Qué nos dice el libro de Filipenses cuando dice que él siendo Dios se despojó de sí mismo y no escatimó esfuerzo y lo entregó todo para obedecer al Padre? Esa es la libertad de la cual la Escritura nos da a nosotros. Libertad plena para que el pecado no se enseñoree sobre nosotros. Esa libertad que nos lleva a ser esclavos de Cristo, pero ya libre de la esclavitud del mundo. Entonces vemos que con esa libertad que el Señor nos da,
es para defender el evangelio que nos ha sido dado. Pablo le dijo a Timoteo, te hemos dado un depósito. ¿Qué depósito fue? Entregarle justamente el evangelio del reino. A cada uno de nosotros el Señor nos ha dado también ese depósito. Depende de ti cómo y de qué manera, en qué libertad vas a utilizar ese depósito. Y ese depósito es la palabra del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 3. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si el Espíritu de Dios ha llegado a tu vida, si el Espíritu de Dios te ha llenado de sabiduría de lo alto, pues tú tienes libertad. Tú ya no andas en esclavitud, tú ya no estás preso de nada. Tú eres libre para adorar y alabar y cantarle con cántico al Señor. Eres libre y eres libre para siempre. ¿Por qué? Nos da fe el apóstol Pablo cuando le hablaba a la iglesia de Corintios. Y le decía, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu, allí hay libertad. Tú tienes una libertad plena, tú tienes un conocimiento, tienes una conciencia que te dicta si de verdad estás libre o si todavía estás en esclavitud. Porque si está el Espíritu de Dios morando en ti, tú eres libre. Y eres libre en todo. No eres esclavo. Porque el mismo libro de Romanos nos viene diciendo que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Amado, creámosle al Señor. El Señor quiere un remanente. El Señor quiere una iglesia pura, sin mancha y sin arruga, en obediencia a Él en su mandato. Si el Espíritu de Dios mora en ti, tú eres libre. Y eres libre para servir al Señor. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. No cambiado, transformado de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Tu vida es transformada, tu vida no es cambiada, es transformada a la misma imagen del mismo Dios, a la misma imagen de Cristo Jesús en nuestros tiempos. El apóstol Pablo, ¿qué nos decía en la Escritura? Sé imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Por qué decía esas palabras el apóstol y no nos pone el estándar de Cristo? Porque en Cristo no hubo pecado. Cristo fue santo. Pablo fue un pecador igual que tú, igual que yo. Nos arrepentimos y nuestra vida es transformada. Por eso nos pone ese estándar. No nos pone el estándar de Cristo. Pero Él dice, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Él lo imitó a Cristo en la obediencia. Él lo imitó a Cristo en el estar cada día recibiendo a través del Santo Espíritu de Dios las revelaciones que Él iba a hablar al pueblo. Por eso Él mismo da ese estándar para ti y para mí en estos tiempos. Sé imitadores de mí. ¿Por qué? Porque mi vida y la tuya tiene que estar transformada de gloria en gloria a la misma imagen de Dios. Aquí vemos pues entonces que la libertad es a través de Cristo Jesús. Cuando tú te sientas libre, vas a amar genuinamente. Cuando te sientas libre, vas a perdonar de todo tu corazón. Te dan un golpe en una mejilla, vas a poner la otra, porque así lo hizo el Maestro. Vas a tener ofensa, tú soportas el agravio. ¿Por qué?
porque el Espíritu de Dios está morando en ti. Y en el Espíritu de Dios hay libertad. Y en esa libertad debemos caminar cada uno de nosotros. Porque en la libertad justamente nos da una obediencia, tenemos una actitud muy congruente en cuanto tenemos que glorificar el nombre de Cristo y a través de nuestras vidas. Que a través de esa libertad, la maldad y la justificación ya no reina en nosotros. ¿Por qué la maldad y la justificación? Porque la maldad ya no está en mí. Aprender a hacer el bien, dice Isaías. Dejarlos hacer lo malo, restituir al agraviado, dice el verdadero arrepentimiento. Y esa maldad ya no está en mí. ¿Por qué no está en mí? Porque Cristo me ha dado la libertad para hablar. Cristo me ha dado la libertad para dirigirme a donde tengo que dirigirme, haciendo el bien y ya no haciendo el mal. Y la justificación, porque o comienzo a obedecer a Dios, comienzo a entender que he sido llamado para testificar su palabra. Y que testificando su palabra, pues lleve una vida de acorde a lo que el Maestro siempre nos ha dejado a través de las Escrituras. Ahora soy libre, sí, mi libertad es para Cristo. Mi libertad es para servirlo al Maestro. Dedico tiempo a la lectura de la palabra. Dedico tiempo para hacer un servicio. Dedico tiempo para compartir con mis hermanos. Dedico tiempo para venir a las reuniones a tiempo. Dedico tiempo porque lo veo que el Señor me está esperando. Si el Señor está aquí y te dice, ven a las 2 de la tarde, tú no vas a venir a las 2:30. Tú a las 1:30 estás aquí porque quiere ver al Maestro. Pues el día de las reuniones, Cristo te dio esa libertad. Ya tú no estás bajo bajo esclavitud. Tú te sientes libre. Y ese día quieres tú estar reunido con tus hermanos. Quieres tú estar en el tabernáculo de reunión a alabar al Señor. Y cumples justamente como Dios cumplió en aquel momento. Y así debemos vernos cada día y en cada momento de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Dios quiere que tengamos esa libertad plena, hermanos. Que ya nada impida la comunión con Dios. Que cuando tú vayas a tu cuarto secreto, estés con el Padre cara a cara, porque ya tenemos acceso directo a hablar con Él. Que ya no haya ninguna mancha, ninguna arruga que se te vea dentro de ti, delante del Maestro. Que esa comunión, ese encuentro que tú tengas con Dios, es para que Él te alimente, es para que Él te instruya, es para que Él te lleve a un conocimiento pleno de la verdad. Porque el Espíritu de Dios está en ti. El Espíritu de Dios te lleva a caminos de rectitud, te lleva a caminos de bendición. Por eso es que Dios quiere hacer de cada uno de nosotros un vaso nuevo, un vaso de honra. Pero si no nos dejamos moldear por el Maestro, si no nos dejamos alinear como el alfarero, pues dice que se rompió la vasija y la volvió a hacer de nuevo. Déjate hacer tú mismo esa vasija. Deja que el mismo Dios, a través del Espíritu Santo, moldee esa vasija. Rompa esa vasija vieja y que haga una vasija nueva. Pero bajo la obediencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a ver unos tipos de libertad y le vamos a dar el contenido a cada uno, centrándonos qué es lo que Dios quiere seguir mostrando. Dice libertad de acción. Libertad de acción dice hacer lo que uno desee
siempre y cuando no haga daño a otro. El texto, por favor. Apocalipsis 19:8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Si yo tengo esa libertad en la cual el Espíritu Santo está morando en mí, pues dice que si me ha concedido que me vista de lino fino. ¿Y lino fino qué significa? Santidad. ¿Verdad? Limpio y resplandeciente. Tu rostro tiene que estar siempre, cada día, reflejado el rostro de Cristo Jesús. Esa es la libertad. Resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Que todas tus acciones, todo tu caminar sea justo delante de Dios y delante de los hombres. Porque el que toma la decisión eres tú. Jesús, un día, orando en el Getsemaní, todos han escuchado cuando Él dijo estas palabras: pasa de mí esta copa para que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vemos ahí una libertad de acción, una libertad de accionar, una libertad que nos lleva a cada uno de nosotros a sentarnos y verlo reflejado, como dice el Maestro. Esa es una libertad de acción. Vamos a ver ahora qué es una libertad de decisión. Dice, libertad de decisión, tomar las decisiones de acuerdo al criterio de cada quien desee, sin que otro intervenga en ello. La salvación es personal. El único que interviene en tu vida es Cristo Jesús para darte esa libertad. Y quien también interviene es Satanás, porque no quiere dejarte que tú seas libre. El texto, por favor. Dice aquí el apóstol Pablo a los romanos: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Una libertad de decisión. Si tú de verdad en tu corazón, voluntariamente, quieres servirle a Dios, pues decídete. Si voluntariamente quieres ser libre para Cristo, decídete. Y en esa libertad, que tú des testimonio de que Cristo de verdad está en ti y no sea de tropiezo para alguien. Ejemplo, mucho pueblo de Dios, por A o B circunstancias, porque no somos quien para estar jugando, pero sí ha habido mucho malo testimonio. Y por eso mucho malo testimonio, mucho pueblo de Dios no quiere ya conocer a Cristo Jesús y ponen tropiezo. Aquí el apóstol, una de las recomendaciones que nos hace es esta: sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Tienes que tomar una decisión. ¿Quieres ser un verdadero cristiano? Pues en la libertad que te da Cristo, adelante. Vemos cómo Jesús está preparando a su pueblo. Libertad de pensamiento. Es pensar lo que uno desea, sin interferencia en la vida de otro. ¿Qué piensas tú? ¿Decides seguir al Maestro? ¿O decides seguir al dueño y padre de este mundo? La decisión es personal. El texto, por favor. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos, engaño. ¿Qué pensamiento
llega a tu vida cuando es la palabra de Dios la que te habla. ¿Pensamiento de rectitud o pensamiento de engaño? Debemos discernir, dice la Escritura, que nosotros los espirituales discernimos todas las cosas espirituales. Si el Espíritu de Dios está morando en ti, pues tú vas a discernir todas las cosas espirituales. Todo lo que viene a tu mente, a tu vida, tú vas a discernir, porque tienes el Espíritu de Dios y estás libre para Él. Amén. Entonces aquí el sabio Salomón nos dice, los pensamientos de los justos son rectitud. Tu caminar cristiano tiene que estar bajo la guianza del Espíritu Santo. Y todos tus caminos tienen que ser rectos. Todos tus pensamientos tienen que estar bajo la cautividad de Cristo. Y eso es lo que nos quiere decir aquí el rey Salomón a través de esos proverbios. Mas los consejos de los impíos, engaño. Que tu salvación, la mía, esté centrada solamente en la palabra de Dios. Guardar tu salvación, dice la Escritura, con temor y temblor. El temor no es que tú le falles y venga Dios y te eche al infierno. Teme que el poder de Dios esté en ti y tú no lo pongas por obra. Ese es el temor de lo cual la Escritura te dice. Dios te da a ti una autoridad, Dios te da a ti un poder para que tú lo pongas por obra. Si Dios te lleva a un hospital, que el poder de Dios en ese momento se manifieste para la gloria de Él. Te lleva a imponer mano en un enfermo y ese enfermo será sanado. Tienes el poder de Dios y le crees a Dios. ¿Por qué? Para eso te escogió. Amén. Libertad de expresión. Estos 4 puntos que vamos a ver, estas cuatro acciones, por decirlo, tienen que estar en tu vida como verdadero cristiano que eres. Tienes que tener la libertad de acción. Tienes que tener la libertad de decisión, de pensamiento y de expresión. Porque estos fueron fundamentos bíblicos en la vida del apóstol Pablo y fueron fundamentos en la vida del Maestro de Maestros, Cristo Jesús. Libertad de expresión. Expresar lo que sentimos. Tú expresas si de verdad quieres seguir los caminos de Dios. Es personal. Eres tú con Dios. Sin más limitaciones que las que nos impone la lógica. ¿Qué te dice la lógica? ¿Qué te dice tu mente? ¿Estás dispuesta a seguir al maestro? La lógica te dice, calcula el precio. Dios te va a demandar tiempo. Dios te va a demandar oración. Dios te va a demandar lectura de la palabra. Entonces, dice ahí, sin más limitaciones que las que nos impone la lógica. ¿Tu conciencia qué te dice? ¿De verdad quiero seguir al maestro? ¿De verdad quiero honrar con mi vida al maestro? ¿Quiero entregarle mi vida a Cristo? Eso te dice la lógica, piénsalo. Y no a la ligera. Cristo cuando estuvo aquí, ¿cuántos le siguieron? En 3 años de ministerio, 120, y unos eruditos dicen 122. 122 en 3 años, que el mismo Dios le predicó el Evangelio a su pueblo. No esperemos de nosotros mayores cosas, pero sabemos que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si tú tienes a Cristo Jesús en tu vida, hermano, hermana, ten plena seguridad que es el mismo Dios habitando en ti.
Dice el mismo Jesús que mayores cosas haremos de las que hicieron ellos. El texto, por favor. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? ¿Quién entrará a tu tabernáculo? También dicen otro pasaje. Los de limpio corazón. Esos son los que están habitando delante del tabernáculo. Porque ¿quién expresará la poderosa obra de Jehová? Pues el verdadero cristiano expresa las obras. Tu vida fue transformada. Tú antes eras iracunda, ahora perdona. Tu vida expresará la obra de Dios. ¿Y quién contará sus alabanzas? Pues tu corazón, cuando está agradecido de lo que Dios ha hecho en tu vida, pues te regocija en cantarle, te regocija en alabarlo, te regocija en reunirte con tus hermanos, te regocija cuando vas a hacer algo para la gloria de Dios. Porque eso es la libertad. Y la libertad plena, hermano, no es una esclavitud a una denominación, a un pastor. No. La libertad que Dios te da a ti es que seas esclavo a esta escritura. Ahí sí vas a ser tú esclavo a esto, mas no a un hombre. Porque Dios te dio la libertad. Cada día Dios te va revelando más la palabra. La vas entendiendo de una manera que no la entendías antes. Por eso el primer texto que cité, el del Salmo, se regocijaban en la lectura de la palabra. ¿Cuánto regocijo habrá en ti cuando tú lees la palabra y Dios te habla? ¿Cuánto regocijo no habrá en ti cuando Dios también te exhorta y también te gozas? Porque te hace corregir justamente para que no te salga del camino y te lleva a los caminos rectos. ¿Cuánto gozo no tendrás? Porque eso es lo que nos llama Dios, a esa libertad. Y que seamos libres en todo, no esclavos de nadie. Amén. Termino aquí con Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 15 y 16. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, el apóstol Pedro también fue un pecador, igual que tú, igual que yo. Su vida, todos los que hemos leído la Escritura, vemos y oímos quién fue su vida. Un pecador, un obrero como en estos tiempos, un obrero como tú y como yo. Pero cuando él tuvo la revelación, la llenura del Espíritu Santo, todo lo que hemos leído, vemos su discurso. ¿Cuántos no se convirtieron? ¿Por qué a veces cuando nosotros hablamos no se convierte nadie? La pregunta está, pero la respuesta te la da Cristo Jesús. Porque todavía tú no eres libre. Y no digo que estés esclavo en el pecado, sino que Cristo mismo no te ha hecho libre. Porque si tú le creyeras a Cristo que tú eres libre, hermano, tú en este momento estuvieras frente a frente al Maestro y tú le dijeras, examíname, oh Dios. Examíname. Y debemos entrar en esa confianza. Debemos entrar justamente en esa magnitud de poder que Dios le da a su pueblo, en esa libertad. El mismo Pedro, cuando fue a la Hermosa, dice que había un paralítico y le pidió dinero. Pedro, lleno del Espíritu, ¿qué le dijo?
No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Hermano, ese espíritu que hubo en aquel tiempo, ¿por qué no está este día en la iglesia de Cristo? ¿Acaso que Pedro fue mayor que nosotros? ¿Acaso que él llenó más requisitos de lo que tú y yo hasta en la actualidad hemos llenado? No, hermano. Levantémonos con poder y gracia. Porque Cristo quiere una iglesia viva. Cristo quiere una iglesia que tú cuando vayas en el nombre de Dios, pues se conviertan, sanen, el paralítico se levante, el sordo oiga, y que lo cojo no se salga del camino. Amén. Dice ahí, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, la voluntad de Dios es que tú seas un genuino cristiano. Para eso Dios te llamó, para que tú a través de las Escrituras, tú mismo te examines, hermano. No te va a examinar un pastor, es el mismo Dios a través de las Escrituras. Porque tú a quién le vas a dar cuenta, es a Dios, no al pastor. A Dios le vas a dar cuenta. Y si Dios te pide, pues examínate justamente a través de la Escritura. Dice, haciendo bien, hagáis callar a la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cómo vas a hacer callar a aquellos que te señalan? Pues justamente con tus hechos, con tu caminar cristiano. Jesús en aquel tiempo clamó esta palabra y dijo, ¿por qué vosotros me queréis matar? No tenían con qué acusar al maestro, porque él era santo. No tenía, pero él sí podía hablar en su nombre, porque yo testifico que sus obras son malas. ¿Qué había ahí en Pedro? Estaba dando fe lo que el maestro un día habló. ¿Por qué? Porque él hizo callar a los hombres insensatos. Que hoy también tú y yo hagamos de la misma manera. Que a través de nuestras actitudes, nuestro caminar cristiano, callen a aquellos que quieren hablar mal del maestro. Eso es el texto, por favor. Eso es lo que nos quiere decir aquí el apóstol Pedro. Alguien, como lo dije, que fue tan pecador como este que está aquí, que también un día fue pecador. Por su infinita misericordia Dios me redimió, y por su infinita misericordia a cada uno de ustedes también Dios lo quiere perfeccionar para su obra. Y dice el versículo 16, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. ¿Tú quieres ser libre, hermano, amigo? Pues ríndete a los pies de Cristo. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser partícipe? ¿Y quieres ser el siervo de Dios? Pues póstrate a los pies del Maestro y pídele a Él mucha sabiduría. Pídele a Él mucha revelación de su palabra para tu vida. Pero eso sí, una cosa te exige Dios: obedece. Pon por obra lo que el Maestro te revela. Cristo no es religión, Cristo es relación personal, tú con el Maestro. Mucho pueblo está sumido a religiones. Si Dios te hizo libre, pues tú eres libre para servir al Maestro. Que ese poder y esa gracia llene cada día ese depósito que te ha sido dado. Que cada día ese depósito sea más fiel para Él. Y tú seas aquel instrumento. Como un día el mismo Dios lo dijo: instrumento me es escogido este.
Así se lo dijo Dios al apóstol Pablo. Así te lo dice Dios a ti el día de hoy. Tú quieres andar en libertad, pues instrumento tú has sido escogido por Dios este día. Amén. Vamos a tener un momento de meditación. Vamos a tener un momento de quietud ahí. Y que sea el Santo Espíritu de Dios que te haga reflexionar en cuanto a lo que Él mismo nos ha revelado, y que en esa libertad andemos todos, que en esa libertad, para honrar al Maestro, en esa libertad que hemos sido llamados, cada uno de nosotros pongamos por obra lo que las Santas Escrituras han hablado a tu vida. Ya es tiempo de que te levantes, ya es tiempo de que tú salgas a hacer la obra del Maestro. Uno de los grandes predicadores de Inglaterra, solamente con un mensaje salió a hacer la obra del Señor. ¿Cuántos mensajes tú no has tenido aquí? ¿Cuántos mensajes no te ha dado Dios en cualquier lugar? Y todavía no te sientes libre. Pues anda, póstrate delante del Maestro. Habla con Él. Y que ahora sí decida tu libertad. Pero esa libertad solamente la da Cristo. Medita este canto ahí.
bajo la guianza del Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu, dice la Escritura, hay libertad. Y en esa libertad debemos nosotros caminar. Ya no hay condenación para ninguno de los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación. Tú eres libre. Y en esa libertad es que Cristo Jesús quiere que tú andes. Para eso te trajo. Vamos a ponernos de pie y vamos a entonar este canto. Gracias, Señor. Oh Jehová, mírame. Bendito es tu nombre, Señor. Pues yo en ti he confiado. Eres mi vida. Gracias, Eres Señor. mi fuerza, eres todo para mí, Jesús. Oh Jehová, mírame. Rectos son tus caminos, Señor. Pues yo en ti he confiado. Eres mi vida, eres mi fuerza, eres todo para mí, Jesús. Porque he decidido seguir al Cordero de Dios. ¡Aleluya! Por los caminos donde Él anda, quiero pisar. Y sobre lo monte alto levantar mi voz. Al final del camino quiero llegar. Oh Jehová, mírame. Pues yo en ti he confiado. Eres mi vida, eres mi fuerza, eres todo para mí, Jesús. Porque no hay otro en quien podamos confiar. No hay en otro en quien podamos tener la libertad plena. Solo hay uno bajo los cielos en que podamos ser salvos. Y es en Cristo Jesús. No hay otro que nos dé la libertad. Un buen
hallando me he perdido, indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Hallé un buen amigo llamado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido, indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecador, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, contra eso puedo resistir. Aleluya, la victoria es segura, y elevo mi corazón. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo en mi ser. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo en mi ser. La sangre de mi buen Jesús, poderosa sangre carmesí, que derramó allá en la cruz, suficiente ha sido para mí. La sangre de mi buen Jesús, poderosa sangre carmesí, que derramó allá en la cruz, suficiente ha sido para mí. Cuán glorioso
otro consolador, hay uno solo. Y es Jesús, que está a la diestra de Dios Padre. Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Él está orando por su iglesia. Él está pidiendo al Padre que nos guarde a cada uno de nosotros. Él está orando para que sea la iglesia el Cordero, para que la iglesia sea aquel pueblo apartado para Él, y que Él es nuestro pastor. Él es el que está siempre al lado de cada creyente, de cada hijo que se deleita en escuchar su palabra, que se deleita en meditar con una actitud continua de amor y reverencia al Dios vivo. Que esa actitud y esa obediencia, y sobre todo ese amor, que Él dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros, ese Paracleto, ese ayudador, esté con cada uno de nosotros. Porque para eso el Señor dice que Él nos dejará el Consolador.